porque él está acostumbrado ya a otra cosa. Estar en el mundo no es otra cosa que llenarnos de todas esas inmundicias. Aparte que nosotros con la genética ya nacemos contaminados. Entonces creer no es fácil. Mientras tengamos el corazón lleno de inmundicias, de incredulidad, creer no va a ser fácil. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, para creer, pues es necesario pelear esa batalla. Así que hoy tenemos solamente 4 citas. Gálatas 3, del 5 al 14. 1 Timoteo, capítulo 6, los versículos 3 al 5, y después 10 al 12. Y 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Damos un brinquito hasta el versículo 6, 7, 8 y 9. Y finalizamos, si es posible, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a ver si alcanzamos 1 o 2 citas o 3. Vamos a ver si nos rinde, porque hay mucho que explicar, hay mucho que considerar. Y vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Será posible que con el estómago vacío yo deba tomarme esto? Sí. Sí, entonces, vamos a poner toda nuestra atención, toda nuestra atención, buscando que el mensaje de esta noche logre el propósito de Dios. Observen el versículo 5. Dice Pablo, aquel pues que les suministra el Espíritu. Suministrar indica proveer, abastecer, surtir, aprovisionar, proporcionar a alguien o a algunos algo de imperiosa necesidad. En este caso, el Espíritu de Dios es una imperiosa necesidad para los espíritus que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza, y que hoy vivimos en la tierra con un cuerpo terrenal, donde habita el pecado y un corazón lleno de inmundicias, engañoso, perverso. Pero gracias a Dios que Dios nos da la solución. Y la solución es Dios entrando en nosotros para Dios hacer las cosas por nosotros. Y Dios se envía, Él es el Espíritu, Dios es Espíritu. Entonces, aquel que le suministra el Espíritu, ahora Dios está suministrándote su Espíritu. Y hace maravillas entre ustedes, nosotros. Esas maravillas y ese Espíritu, Dios lo suministra por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe, ¿verdad? Entonces la pregunta que usted debe hacerse es, ¿por qué todavía la gran mayoría de las congregaciones están en las obras de la ley? ¿Podrá Dios suministrar su espíritu a los que hacen las obras de la ley? Pregunto. No puede. El mismo Pablo lo dice. Dios suministra el espíritu
y hace las maravillas por las obras de la ley o por el oír con fe. Es el oír con fe. Vivimos en la dispensación de la fe, donde necesitamos y debemos creer todo lo que Dios hizo por nosotros para que su Hijo Jesús cumpliera la ley. Cumpliendo Jesús la ley, nos salvó a nosotros de la maldición de la ley. Porque la ley tenía una maldición: maldito todo aquel que no haga todas las cosas escritas en este libro de la ley. Que si habían tantos mandamientos, y tú, ¿cuántos mandamientos es que dice que había? ¿Cuántas? 366. 613 mandamientos. Y tú cumplías 612 mandamientos y fallabas en uno, eras maldito. Entonces, si los judíos hubiesen comprendido esto, tenían que decirle: Señor, dame otra cosa. Dame otra cosa, porque si fallo en uno, ya quedó bajo maldición. ¿Ya ves? Y viene Dios y presenta la gracia, que es por fe, es por creer, no es por hacer las obras de la ley, y tampoco lo aceptan. Y la gente que se congrega, y la gran mayoría de los pastores que predican, pues disponen de eso. En casi todas las congregaciones todavía festejan dizque la Santa Cena, que no es otra cosa que la Pascua. Y en la gracia, nuestra Pascua es ¿quién? Cristo es nuestra Pascua. ¿Fue crucificado? Entonces, ya no hay que matar al corderito, ya no hay que comer la carne del corderito asada, ya no hay que comerlo a las 3 de la tarde cada año, pero los pastores la celebran cada mes, y es cada año, una vez al año. Había que matar un corderito, y el corderito tenía que ser limpio, sin manchas, sin arrugas, perfecto, y tenían que matarlo a las 3 de la tarde y comerlo en la noche, asado al fuego, específicamente asado al fuego, acompañado de una ensalada que se conoce como hierbas amargas y el pan sin levadura y la copa de vino que se tomaba para tener una buena digestión. Esa Pascua se celebraba para festejar la salida, la libertad que Dios le dio a los judíos que estaban cautivos, ¿dónde? En Egipto. Entonces ya sabemos que Dios suministra el Espíritu si oímos con fe. Para oír con fe es, número uno, me congrego, ¿verdad? Y cuando estoy aquí, voy a oír atentamente las razones que Dios me manda con su mensajero. Y voy a inclinar mi oído a esas razones. Voy a estar pendiente. No voy a permitir que me llegue otro pensamiento de lo que tengo que hacer cuando esté en la casa. Yo quiero decirte que tú no estás en tu casa, estás aquí, ahora. Entonces vemos el versículo 5. Entonces, escucha bien. Dios suministra su espíritu en cada mensaje que le da al ministro de la congregación. Cada persona que se congrega necesita recibir el espíritu o la porción de espíritu que Dios suministra, te provee, te abastece. Cuando hay provisión, hay abastecimiento, es porque es algo constante, permanente.
Por revelación hemos recibido 7 obras de fe. Mediante esas obras de fe, nosotros podemos ejercitarnos para recibir ese Espíritu. Para recibir el Espíritu es necesario creer. Si no creemos, no recibimos el Espíritu. Y necesitamos el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos va a salvar a nosotros, va a hacer las cosas por nosotros. Acuérdate del Espíritu cuando Pablo dice, lo que aprenden de mí, lo que reciben de mí, lo que oyen de mí y lo que ven en mí, háganlo. Y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ese Dios de paz por la sangre del pacto eterno de su Hijo, ese Dios de paz viene a hacernos aptos para toda buena obra. Si Él nos creó para toda buena obra, Él nos hace aptos para toda buena obra. Y Él hace las buenas obras, dice, haciendo el Dios de paz en nosotros. ¿Qué hace? Lo que es agradable delante de Él. Entonces Dios está esperando es que permitamos que Él haga las cosas por nosotros. Para Dios hacer las cosas en nosotros, por nosotros, Él tiene que estar dentro de nosotros. Eso tiene que ser claro. Entonces, esas 7 obras, número 1, congregarnos. Hoy no tenemos ni el 50% de la gente que se congrega con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? Número 1, congregarse. Número 2, oír atentamente. Tú dormido no oyes atentamente. Tú pensando en otra cosa no oyes atentamente. Tú distraído no oyes atentamente. Inclinar tu oído a las razones que Dios te manda con el ministro. Y esas mismas palabras que Dios te está hablando ahora no se deben apartar de tus ojos. ¿Por qué? Porque esas palabras indefectiblemente deben estar escritas. Entonces las vas a leer hasta que esas palabras queden guardadas dentro del corazón, para que tú puedas orar con las palabras de Dios y no con palabras tuyas, porque son las palabras de Dios las que van a hacer que podamos recibir la promesa, lo que Dios nos ha prometido y no lo que nosotros le pidamos. Entonces, ¿para qué es necesario guardar las palabras de Dios en el corazón? Además de orar, meditar. Meditar es la quinta obra de fe, meditar. Pensar. Por ejemplo, pensar que yo me propongo en mi corazón sembrar con alegría. Sembrar con alegría. Por una razón, porque Dios ama al dador alegre. Y activar el poder de Dios para que su gracia abunde en mí. Con la finalidad de que yo tenga siempre. Porque es muy triste que nosotros tengamos que pedir prestado, que nosotros tengamos que salir a empeñar, nosotros tengamos la pobre gente que se mete con los cobradiarios.
Entonces Dios quiere que tengamos siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? Para abundar para toda buena obra. Y tenemos al Dios de paz que nos va a ayudar, nos va a hacer actos. Cuando abundamos para toda buena obra, oído, somos justicia. Esa es nuestra justicia. Abundar para toda buena obra. Como está escrito en el Salmo 112, el que reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y qué hace Dios con estas personas? Dice, provee y multiplica la semilla que ustedes han sembrado. Provee y multiplica la semilla sembrada y aumenta los frutos de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Repartir, dar al pobre. ¿Y para qué lo hace? Para enriquecerlos en todo. Eso es algo que usted debe estar pensando constantemente. Ese debe ser un deleite para cada uno de ustedes. Y no poner las esperanzas en nada que no sea lo que Dios nos enseña. Lo que Dios nos promete. Entonces para eso es la oración, la meditación, imaginarnos ya cuando estemos recibiendo qué y cómo vamos a hacer las cosas para poder, con lo que recibimos de Dios, las riquezas, la liberalidad para darle comida a tanta gente que pasa hambre, para darle agua a pueblos que tienen que ir al río, caminar, exponerse para traer agua. No es que le vas a dar un vaso con agua, es poner un acueducto. Y para eso se necesitan las riquezas para toda generosidad. Eso no se hace con 4 pesos. Eso no se hace que yo me gano 100 millones mensuales. Es bueno, buenísimo, pero eso no te alcanza. Pero Dios nos está diciendo que Él nos va a enriquecer en todo, para toda liberalidad. Entonces debemos tener tantas palabras de Dios guardadas en nuestro corazón que nos dé para pensar esas cosas. Entonces observa, cuando ya vamos por la primera, me congrego, segundo, oigo atentamente, guardo las palabras de Dios en mi corazón, oro, medito, viene el quiz, la comunión, donde yo voy a hablarle a mis hermanos como si cogiera el agua con que Dios nos está limpiando ahora, cogiera ese agua para lavarle los pies a mis hermanos. ¿Cómo le lavo los pies a mis hermanos? Con el agua que recibo hoy, le hablo a mis hermanos, por si acaso ellos no han entendido, y que ellos hagan lo mismo por si acaso yo no he entendido. Este es un quiz. Para entonces, el número 7, escuche lo que voy a decirle, el número 7, poder expresar a Dios. ¿Cuándo expresamos a Dios? Cuando hablamos como Dios habla. Estamos expresando a Dios. Cuando estamos enseñando a otros con las mismas palabras que Dios nos ha enseñado a nosotros. Ahí estamos representando a Dios y estamos permitiendo, escucha, que Dios se manifieste en nosotros, así como se manifestó en Jesús. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 28, lo dice, nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Permitir que Dios se manifieste en nosotros y nosotros expresar a Dios, hablando como su Hijo nos enseña. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Entonces, esto ya no es lo que la gente piensa. Llegar, sentarse en una congregación y pensar que somos creyentes. Eso es una actitud del sistema religioso satánico. Y esto que le estoy diciendo es agradable hacerlo.
es agradable hacerlo. Cuando se vive para esto, nos rinde el tiempo, nos va mejor en nuestros negocios y Dios allí, voy a utilizar una palabra, socarronamente, está diciendo, no sabes lo que te espera, no sabes realmente cuál es el verdadero negocio tuyo, no sabes las riquezas que vas a tener. Y en Juan 14:10, Jesús le dice, Felipe, es que no has creído que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el Padre que está en mí, Felipe, Él es el que hace las obras. Las obras. Las buenas obras, para lo cual yo vine a esta tierra, las hace mi Padre. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Y entonces, tantas veces que yo te he enseñado esto, ¿como cuántas, Jorge Luis, que tú recuerdas? No, mijito, eso pasa al millar, papá. Es decir, cuando nosotros vamos verdaderamente a decir, oye, no estoy satisfecho todavía con lo que recibo. Quiero hacer las buenas obras para las cuales Dios en la cruz, en Cristo Jesús, me creó para buenas obras. ¿Tú sabes lo hermoso que es que tú lleves a los niños, los más pobres, le lleves comida, le lleves juguetes, le lleves ropa y les digas, vamos a traer por acá a alguien para que les enseñe a que un día ustedes sean como nosotros, que también tú, niñito, le puedas llevar a los que no tienen, tú puedas llevarlos. Tú puedes hacerlo. Porque no solamente es dar el pan, dar la comida, sino enseñar que pueden llegar a hacerlo también. Eso se llama testimonio. Entonces, regresamos ahí a Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿es por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Entonces dice el versículo 6. Así, oyendo con fe, Abraham le creyó a Dios. Oyendo con fe, Abraham le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Entonces Pablo dice, como les digo yo a ustedes, sepan por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Lo oído, los que son de fe. Escucha esto. ¿Por qué Pablo escribe los que son de fe? Porque no todos los hombres de este planeta, no todos los hombres, mujeres de este planeta no tienen la manera de recibir fe para creer. No les es dado el privilegio que Dios nos da a nosotros de tener fe para creer. A ellos no les es dado el poder de la fe. El misterio de la fe, a ellos no se les descubre. Y con ese versículo voy a terminar, cuando vaya a terminar. Entonces dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano o predicó de antemano las buenas nuevas o el evangelio a un gentil llamado, porque Dios sabía que a los gentiles no nos iba a justificar por las obras de la ley. Los gentiles nunca, en ningún momento, los gentiles estuvieron bajo la ley. Te lo voy a decir otra vez. Nunca los gentiles estuvieron bajo la ley. Porque cuando Dios dio la ley, se las dio a un pueblo llamado Israel. Dios no le dio la ley a Colombia, ni a México, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Afganistán, ni a ningún país. A ningún país. Entonces, ¿cuál es el cuento de los predicadores que tienen en maldición a las congregaciones, poniéndolos a que hagan obras de la ley?
Nuestro padre Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, si no es por ti, Abraham, las otras naciones no van a poder conocer mi palabra. Versículo 9. De modo, y te lo repite, que los de la fe, o sea, dice, no, la gente que cree, no, los de la fe, los únicos que podemos creer, los únicos que tenemos el privilegio para poder creer son los que Dios escogió para ser creyentes, descendientes de Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Bueno, ese versículo no está en la Biblia, Rafa, donde tú ibas. Ahí porque no se dan cuenta de eso. Todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Y entonces nosotros, por representar a Dios, tenemos que hablarle a la gente que se predica en otra parte, que se congrega en otra parte, no para traerlos para acá, sino para que ellos sepan que mientras estén haciendo obras de la ley, ¿cómo están? Pero tienes que tenerlo aquí en el corazón y mostrarle para que ellos lean y saber explicar esto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo he inventado algo. Te estoy manipulando. Te estoy engañando. Estoy evitando que tú vivas bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero ¿qué pasa? Dios tiene un enemigo que se llama... ¿Ustedes no saben cómo se llama el enemigo de Dios? El diablo. También ¿cómo se llama? Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua. El dragón. Tiene muchos apodos, muchos sobrenombres. Ese es enemigo de Dios. Bueno, el enemigo de Dios es enemigo de los hijos de Dios. Es enemigo de la iglesia. ¿Qué hace este enemigo? Trata de que los hijos de Dios no recibamos las promesas. ¿Qué hace él para que los hijos de Dios no reciban la promesa? Tiene sus ministros. Apóstoles, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás disfrazados como apóstoles de Cristo. ¿No está en 2 Corintios capítulo 11? Entonces, estos demonios, estos ángeles caídos, estos engañadores, se encargan de tener iglesia. Y en esas iglesias, ¿qué predican? La ley. ¿Para qué hacen estos ministros y predican la ley y capacitan pastores para que prediquen la ley? ¿Para qué? Díganmelo. Para tenerlos bajo maldición. Esto es serio. Para tenerlos bajo maldición, entonces este enemigo de Dios, enemigos de los hijos de Dios, él abre iglesias, predican, tienen, no como nosotros, que para abrir una nueva sede y poner 2 aire acondicionados, tenemos apenas aire y medio, loco. Aire y medio. ¿Ah?
Y nos toca estar haciendo una cantidad de cosas que gracias a Dios por personas que están aquí presentes, como Víctor y Ana, que nos suministran. Víctor en la noche lleva comida, Ana en el mediodía manda comida. Yo hoy ni siquiera pude ir allá por hacer mi trabajo. Y mañana el aire acondicionado hay que comprarlo y montarlo. ¿Tengo yo plata? No tengo. Estoy sobregirado. Pero de que compro el aire, lo compro. Y de que mañana se monta, se monta. Y que el viernes ya estaremos llevando para allá las sillas y todo eso. Así que hermano Rafa también para que nos ayude, no dándonos nada, sino para que la señora pues pueda tener su apartamento bien organizado. Pues no estamos pidiéndole nada a nadie, sino que cada uno verdaderamente se dé cuenta. ¿Verdad? Mañana va un jardinero y las maticas esas que tú como que no las amas, que las están matando los escombros, las vamos a llevar y las vamos a sembrar allá. Porque eso Astrid lo quería hacer. Y si tú no quieres que se pasen para allá, entonces tú mañana le dices a la señora que está comisionada que no lo haga. Bueno. Entonces, no me digas mucho. Ya tengo testimonio, ¿eh? Ok. Entonces, esas van para allá. Ok. Ok. Entonces, este señor Satanás, la serpiente antigua, el diablo, enemigo de Dios, enemigo de los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, es enemigo tuyo. Y él quiere verte como bajo maldición. Bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras que dice el libro de la ley para hacerlas. O sea que si tú hacías 612 mandamientos, fallabas en uno, estabas bajo maldición. Entonces, la ley no es de fe. Entonces, aprovechando que la ley no es de fe, estos pastores predican la ley. Y entonces la gente que vive bajo ese dominio, bajo esa religión, no se dan cuenta que los han metido en maldición. Y ellos no tienen la culpa. Ellos son enseñados, son adoctrinados, y ahorita vamos a ver cómo. Entonces el versículo 11, y que por la ley, ¿quién se justifica? Ninguno. Hermano Rafael, si usted esto lo hubiera tomado con seriedad desde un principio, usted le lee esto a sus hermanos, a sus amigazos. Por la ley, ¿quién se justifica? Ninguno se justifica por la ley. Ahí está escrito, léelo. Es evidente. Es evidente. Estoy aprovechando y haciendo correcciones. Porque dice que el justo por la fe vivirá, no por las obras. Las obras de la ley, por supuesto. Porque por las obras de fe sí. Porque el congregarte es una obra de fe. El oír atentamente es una obra de fe. El leer lo que Dios te habla es una obra de fe. Orar es una obra de fe. Meditar es una obra de fe. Compartir la palabra es una obra de fe. Enseñar a otros es una obra de fe. Esas son las obras de fe que Dios nos preparó de antemano. Versículo 12. Pregunto, ¿la ley es de fe? Ahí dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros.
Ahí dice, hecho maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Él fue a la cruz, Él se hizo maldición para que nosotros no vivamos en maldición, para que venga ahora un mal engendrado a meterlo a usted en maldición y a meter a otra gente bajo maldición y que nosotros nos quedemos callados. Cuando tú ves a alguien que se roba algo y tú lo ves y no lo denuncias, tú eres copartícipe de ese robo. Entonces, no es que vas a convencer a nadie, solamente va, hermano, lea eso. No, pero yo, no importa, ya ese es su problema. Ya usted se lavó sus manos, ya la maldición que caiga sobre esa persona tendrá la culpa quien sea, menos tú. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que nosotros los gentiles podamos recibir la bendición de Abraham, que no es otra cosa que la promesa del Espíritu. Mientras estemos haciendo obras de la ley, jamás podemos recibir el Espíritu que Dios nos ha prometido. Miren cómo es esto. Y usted ve a esa gente diciendo, el Espíritu de Dios está en mí. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición que Dios le dio a Abraham alcance a quién. Tú eres gentil, es contigo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? De que por la fe nosotros los gentiles recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Entonces, la promesa que Dios nos hizo de recibir el Espíritu es por medio de ¿qué? De la fe. Si tú no te ejercitas para creer, ¿cuándo vas a recibir el Espíritu? No te pongas a alardear de que no, que el Espíritu de Dios está dentro de mí, cuando no estás haciendo como Dios te dice. O sea, nosotros tenemos que devolvernos y arrancar desde el principio. Por creer es que recibimos el Espíritu, no por hacer obras, por creer. Ninguno va a recibir el Espíritu de Dios si no cree. Repita conmigo, ninguno va a recibir el Espíritu de Dios si no cree. Ahora comprendes cuando Pablo dice esto, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mientras Cristo no se forme en ustedes, no nos entendemos. Estamos hablando dos idiomas. No nos entendemos. Porque tú vas por las obras de la ley. Yo voy por las obras de fe. Hijitos míos, por lo que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo esté en ustedes. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5 y después 10 al 12. ¿De quién recibe, de qué concilio recibe Pablo el Evangelio? De Jesucristo. Jesucristo. Entonces Pablo dice en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, de esto que te acabo de hablar en Gálatas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona, ¿cómo está? Envanecida. ¿Qué sabe? Nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Oído, hombres corruptos de entendimiento. Todo aquel que esté predicando diferente a la doctrina, que es conforme a la piedad, el ejercicio para la piedad,
las sanas palabras de Jesucristo, ¿cómo está? ¿Cómo? Corrupto de entendimiento y privado de la verdad. Yo estoy inventando algo. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como un negocio personal para ellos. Quitarte el billete y ellos se van enriqueciendo. ¿Y a ti cómo te tienen? Bajo maldición. Consejo: apártate de los tales. Ellos no conocen la piedad, pero la toman como un negocio para quitarle el dinero a los incautos. Ahora observa, ellos están bajo la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Su corazón está en el negocio terrenal y no en el celestial. La gente que trabaja así, que vive de sacarle plata a la gente. Obsérvese cuántas cosas yo aquí, durante cuánto tiempo di. Aquí no se va a pedir ofrenda para nada. Aquí no se va a pedir ofrenda para nada. Teníamos una comunión, había una ofrenda para la comunión. Muchos pedían que ser indultados. Se indultaban, después se quitó el indulto no, se quitó la ofrenda. Y no entran. Entonces son ganas de molestar, ¿verdad? Entonces escuche esto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Necesitamos el dinero? Sí. ¿Queremos tener dinero? Sí. Pero antes de amar el dinero debemos amar a Dios, que es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y nos enseña cómo enriquecernos. Y no es otra cosa que las buenas obras. Versículo 10. Sigue diciendo Pablo ahí a Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, amor al dinero, codiciando a algunos, ¿qué les pasa? No tienen manera de seguir creyendo. Pueden ser espíritus creados a imagen de Dios, tan pronto tomen el evangelio como una fuente de ganancias para ellos, la piedad que no la conocen, la tomen como fuente de ganancias para enriquecerse ellos, inmediatamente se extravían de la fe. No les he dado creer tampoco. A mí me han criticado que porque yo con tanto tiempo y tengo un rebañito pequeño. ¿Por qué? Porque es que se predica la verdad. Y la verdad a la gente no le gusta. Por aquí pasa, para entrar aquí hay que pasar por una puerta estrecha. Esta no es la puerta ancha. Y yo te estoy diciendo otra vez, si tú no haces lo que Dios te está diciendo, no vas a creer jamás. Y te dije de un principio, creer no es fácil. No, pero yo te digo, es fácil. Lo que pasa es que a la gente no le gusta. Sí es fácil y es agradable. Pero hay que pelear, hay que luchar. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Los que los codician, ¿qué les pasa? Se extravían de la fe. Y mucha gente que se congrega están contaminados, dando más importancia a la manera de atesorar terrenal, descuidando la manera de atesorar celestial, en conformidad a las leyes de nuestro Rey Celestial. Y esos que son apartados de la fe,
que son extraviados de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia. ¿Y qué más vas a seguir? La piedad. Sigue la piedad. Según el contexto bíblico, la piedad se refiere no solo a la devoción a las cosas de Dios, sino también permitir que Dios se manifieste en nosotros y que nosotros podamos expresar a Dios. Eso es la piedad. Por eso la piedad es un misterio. ¿De qué tamaño? Grande. Grande. ¿Cuál es ese misterio grande? Dios fue manifestado en carne, refiriéndose a cuando Dios se manifestó en Jesús. Por eso te repito, dice Jesús, nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Felipe, ¿tú no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y que el Padre en mí, las obras que yo hago las hace mi Padre. Ahí tenemos el ejemplo. Ahí están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y como Pablo fue enviado por él a los gentiles, Pablo nos habla con más claridad a nosotros. Nos habla de la piedad, nos habla de la doctrina que es conforme a la piedad y nos habla del ejercicio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Un misterio. ¿Cuál es el misterio? Dios se manifiesta en los hombres. Se manifestó en Jesús y quiere manifestarse en nosotros. Para manifestarse en nosotros nos metió en una doctrina. La doctrina que es conforme a la piedad. Y nos enseñó un ejercicio para la piedad. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, lucha para poder creer. Lucha con el sueño, lucha con la flojera, lucha con la incredulidad, lucha con tu familia, lucha con tu lo que sea. Con tu mismo trabajo. Tu trabajo no se puede convertir en enemigo de tus riquezas. Pelea la buena batalla de la fe. Mira que antes de decir pelea la buena batalla de la fe, enseña primero sobre la piedad. Echa mano de la vida eterna, aférrate a la vida eterna. Tú fuiste llamado a vida eterna. Haz la buena profesión. No estés en religiones. El Evangelio no es ninguna religión. El Evangelio es una profesión. La profesión de nuestra esperanza. Primera Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo estamos de time? Uy, Víctor. Entonces puedo ir a las 9:15 de ahí que sale la vida. El Barranquilla. Oído, el versículo 1. Escucha, para que tú veas una vez más por qué se predica la obra de la ley todavía. Pero el Espíritu, dice Pablo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, no querrán hacer el ejercicio para la piedad. ¿Por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores. ¿Qué predican los espíritus engañadores? Doctrinas de demonios. Entonces, en el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, Timoteo, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, oído, nutrido con las palabras de la fe. O sea que las palabras de la fe nos nutren, nos hacen fuertes. No importa que seas flaco, tú eres fuerte. No importa cómo sea, eres fuerte. ¿Qué te hace fuerte? La fe.
nutrido con las palabras de la fe. La palabra de la fe. Él es el pan de vida, palabras de la fe. Y de la buena doctrina. ¿Cuál será esa buena doctrina? Dímelo. Dímelo sin miedo. La doctrina que es conforme a la piedad, no te dé miedo. Comienza, acostumbra a que tu alma sepa que tú le hablas. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, aquel que no se nutre con las palabras de la fe, ¿cuándo va a creer? Díganme. Yo creo que después de este mensaje ya ustedes van a ser otras personas. Pienso yo. Espero no equivocarme. Aquel que no se nutre con las palabras de la fe, ¿cómo y cuándo va a creer? Si no crees, no recibes el Espíritu. Si no recibes el Espíritu, pregunto, ¿quién te da la vida de Dios? ¿Quién es el que da la vida de Dios? No es el Espíritu. Si no recibes el Espíritu, ¿quién, cuándo, cómo vas a recibir la vida de Dios? Si no recibes el Espíritu, entonces, ¿quién te va a regenerar? Si el que te regenera es la vida de Dios. Si no recibes el Espíritu, ¿quién te va a despojar de la naturaleza satánica que heredaste por Adán? O sea, yo pienso que tú hoy, cuando vayas camino a tu casa, cuando te vayas a acostar, cuando te despiertes, tú no puedes seguir pensando igualito como antes. Después de este mensaje, ¿ah? Tú no puedes ser el mismo. O sea, si tú no cambias, oído, yo hago una pregunta. ¿Será que no son de fe? Los ángeles caídos no son de fe, ellos no pueden creer. Los ángeles caídos en la cruz no fueron socorridos. Los ángeles de cruz los ángeles caídos en la cruz no fueron socorridos. A los ángeles no se le da el poder para creer, que es la fe. No es de todos la fe. No todos los hombres pueden recibir fe. Entonces, alégrate si tú eres parte de los que sí pueden recibir la fe para creer. Pero ¿qué tienes que hacer? Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. ¿Cómo podrás renovar el espíritu de tu mente si no recibes el espíritu? El espíritu es el que te da la vida. Y la vida es la que te renueva el espíritu de tu mente. Si no recibes el espíritu, no recibes la vida. ¿Y qué hace la vida? Es el que te viste del nuevo hombre. Entonces olvídate, vas a seguir viviendo el viejo hombre toda tu vida. 7. Desecha las fábulas profanas y los cuentos de vieja. Solución, ejercítate para la piedad. Ejercítate para recibir el Espíritu, porque tú recibes el Espíritu si crees. Ejercítate para creer. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Porque la piedad tiene promesa de esta vida presente y hay una vida venidera. Ya. A ti se te olvida. Palabra fiel es esta, y digno de que la recibas. Esta palabra fiel es una palabra digna de que tú la recibas, no la rechaces. Termino. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2.
Esto le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y por supuesto a todas las iglesias. Y por primera vez yo le digo a ustedes, háganlo. Por lo demás, hermanos, oren por mí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue o lo es entre ustedes. Y también, ¿para qué más? Para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Cuáles son esos hombres perversos y malos? Ahorita vimos los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, los ministros de Satanás, los que te enseñan doctrina de demonios. Ellos. Seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Dígalo usted. No es de todos la fe. Revísate. Si a ti no te dieron fe, ni venga. Revísate, ¿cierto? Revísate. Si a ti no te han dado fe, tú estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Para qué te vas a poner a sufrir? Es que no va, hay que pelear la buena batalla. ¿Qué es pelear la buena batalla? Comenzar por quitarme todos los vicios, todas las malas costumbres y todo aquello que me impide ejercitarme para la piedad. Todo aquello que me impide que la doctrina que es conforme a la piedad, yo no pueda leerla, no pueda oírla. Eso es todo. Eso es pelear la batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Voy a leer. Que voy a entrar en TikTok. ¿Qué? ¿Ah? Lee la síntesis. Lee la síntesis. ¿Quiere entrar en Facebook? Voy a mirar a ver qué escribió el pastor por ahí. Yo también voy a poner, por lo menos voy a poner amén. Por lo menos voy a poner amén. Comparto, por lo menos mientras te decides a escribir también. Sí, Señor. Eso es. Entonces, mira, terminamos puntualito. Pero te recuerdo, no es de todo la fea. Ojo, bye, chao.